Aló, aló, ¿cuándo se inicia esto? Listo. Buenos días. El día de hoy estaremos realizando un debate acerca del caso ya presentado y leído por cada uno de los participantes. El caso se trata de una estudiante de 10º grado que mantiene relaciones con su exnovio y a este se le rompe el preservativo, por lo cual decide tomar una pastilla del día después, pero se presentan diferentes situaciones donde el doctor le dice que la autoriza con la condición de que acuda a sus padres y se presenta una cantidad de conflictos, por lo cual acude a su maestra a que le brinde una solución o que le ayude con la situación. Por lo cual presentaremos los roles. El rol de cada integrante es el siguiente. El representante de jurídico será Laura Matos. El representante de académico será Valentina de Jesús Morales. El representante de lo religioso será Valentina Mercedes Villarreal. El representante de lo ético y lo moral será Diana Marcela Romero. El secretario lo tendrá Valeria Lozano Barrios. Y el representante de lo psicológico será Naomi. El representante de médico, debido a inconvenientes con internet, nos enviará sus opiniones vía WhatsApp. Igual se le irá realizando el debate vía WhatsApp. Entonces, iniciamos. Cada representante tendrá 3 minutos para expresar su postura. Iniciamos con el representante jurídico. Ok, bueno. 3 minutos. Bueno, yo soy el representante jurídico, mi nombre es Laura Matos Melo y voy a continuación a presentar el documento y a leer mi postura jurídica. Nos encontramos con el caso de una menor de 16 años que acude a consulta de urgencias a la clínica La Montaña. La joven informa que solicitó al médico la píldora del día siguiente y se le autorizó con la condición de que le informara a sus papás lo que sucedió y que se le presenten con ella para un programa de planificación. La menor se niega a informar a sus padres de la situación, de modo que la consulta de esta adolescente plantea un conflicto entre el derecho a que se respete su autonomía y la obligación que tiene el médico de no causar lo que en conciencia cree que es un daño a su paciente. Si la razón por la cual el médico no quiere respetar la voluntad de la paciente es su minoría de edad, el conflicto se centra en averiguar el grado de autonomía de la decisión tomada por la adolescente. Ello exigiría valorar las circunstancias sociales, culturales, familiares que le han llevado a tomar tal decisión. Pero podría suceder que la menor se negara por no desear que la madre se entere de su actividad sexual. Ello complicaría más el caso, ya que aquí se plantea un conflicto entre la obligación de confidencialidad del médico respecto a su paciente, respetando el derecho fundamental a la intimidad personal del paciente sobre la base del respeto con la dignidad humana, al honor y al buen nombre de éste, como lo establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 15, asimismo de respeto a su decisión autónoma y la obligación de no intervenir en la atención a un menor sin contar con sus responsables legales. Pese a la relativa libertad que en muchos aspectos tienen los menores de edad en el país, la Corte Constitucional se refiere al concepto de autonomía relativa en algunas decisiones trascendentales para los menores de edad, en aras de proteger el libre ejercicio de sus derechos a futuro, esto amparándose en importantes principios y derechos constitucionales tales como el interés superior del menor, el libre desarrollo de la personalidad y el desarrollo de un proyecto de vida personal, por lo que en este caso se están vulnerando múltiples derechos de la menor que solicita un servicio de atención médica en la urgencia clínica La Montaña, el cual la ausencia de este es sustentado en la existencia de una medida de desarrollo cronológico y fisiológico muy alto implementado por una sociedad, la religión, la educación y la comunidad moralista en la que la menor tendría que esperar a su adultez para poder ejercitar sus derechos sexuales. Sin embargo, el Comité de Derechos del Niño y la Organización Panamericana de la Salud sostiene que los servicios de salud sexual y reproductiva para menores de edad deben gozar de privacidad y requieren únicamente el consentimiento de la menor de edad. Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres advirtió que a las mujeres menores de edad que busquen la anticoncepción oral de emergencia o píldora del día después no se les puede exigir que asistan acompañadas de sus padres de familia. No solo el decreto que vende por libre ese medicamento y en el que no hay restricción por edad respalda esto, sino que existe amplia normatividad que protege el derecho a la salud reproductiva y sexual de las personas menores de edad.
Además, existen protocolos de atención en la Caja y la Norma Nacional para la Atención Integral de la Salud de Adolescentes que aplica tanto el sector público como el privado. En ambos, indica que los menores de edad a partir de los 10 años no requieren... Se acabó tu tiempo. Sin embargo, espero que cada uno haya estado atento para cuando se vaya a dar inicio al debate. Continuamos con el religioso, el representante religioso. Buenos días, mi nombre es Valentina Villarreal y a continuación les voy a dar mi punto de vista religioso con respecto al caso de Lucía. Bueno, aquí entra en debate lo que es el uso de la píldora del día después. Y desde el punto de vista religioso, esta pastilla es inaceptable, ya que esta va en contra de la vida del no nacido. Además, estudios señalan que estas pastillas de emergencia impiden la implantación del cigoto en el endometrio, lo cual puede considerarse como un aborto preimplantatorio. Es por ello que existe una valoración negativa hacia estos medicamentos desde la perspectiva pues religiosa, debido a que atenta contra la vida de los no nacidos, los cuales se encuentran vulnerables en ese momento. Es importante comprender que la vida de un ser humano debe primar ante todo. Para esto, la vida y la dignidad de esta misma empieza desde la fusión del óvulo con el espermatozoide. Por ende, si la píldora del día después no permite que el óvulo ya fecundado se implante en el útero, esta pues se estaría llevando a cabo una forma de aborto. Cabe señalar que toda intención de aborto o toda acción que tenga como objetivo impedir el surgimiento de la vida humana luego de la fecundación va en contra de la moral del catolicismo. Se dice además que la píldora del día siguiente no es más que una técnica abortiva realizada a través de medios químicos, y el objetivo de quien pide esta pastilla es alcanzar la interrupción de un embarazo, así mismo como ocurre con el aborto. Se destaca que el embarazo comienza desde el momento de la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, y no desde la implantación del embrión en la pared pues uterina. No se puede pasar por alto que el derecho a la vida es un derecho universal inviolable que le corresponde a todo ser humano y por ende debe ser respetado. De igual manera, cualquier intención de atentar con el desarrollo de la vida luego de que el óvulo haya sido fecundado por el espermatozoide es una forma de aborto. Por otro lado, la perspectiva religiosa eh, postula que ante Dios todas las vidas son sagradas y es un pecado grande practicar cualquier técnica abortiva, sumando además de que este es un acto inhumano. Por otra parte, es fundamental pues orientar a las mujeres que están pensando en recurrir a alguna práctica abortiva. Es importante pues acompañarlas y hacerles entender que acabar una vida no es la solución y que existen otras salidas que se pueden tener en cuenta sin necesidad de respetar la vida y la dignidad de ese ser que pues aún no ha nacido, como por ejemplo se puede recurrir a la adopción. Ya, bueno, acaba de terminar. Continuamos con el representante religioso, es el que acaba de terminar. Continuamos con el representante académico. Bueno, no. Académico. Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Morales y como parte de la institución educativa y como docente de Lucía, considero que lo más importante es que Lucía conozca las rutas que se deben seguir en caso de un posible embarazo entre los 14 y 18 años, donde ella pueda conocer sus derechos, los servicios a los que pueda acceder y la atención adecuada para su caso. Así, luego de conocer todo esto, Lucía podría tomar la mejor decisión para ella. Es importante aclarar que los derechos sexuales comprenden la capacidad de las mujeres y de los hombres de expresar y disfrutar de forma autónoma y responsable su sexualidad, sin riesgo de enfermedades transmitidas sexualmente, embarazos no deseados, violencia y discriminación.
Los derechos sexuales entonces permiten a los seres humanos construir y ejercer libremente múltiples identidades sexuales de acuerdo con sus intereses, convicciones y su proyecto de vida como requisito para la libertad. Por lo tanto, estos derechos garantizan la libre decisión de los hombres, mujeres y jóvenes sobre la manera como ejercen la sexualidad y deciden sobre su reproducción. Por lo tanto, desde el sector educativo, el primer paso es remitir a la entidad prestadora de salud en la que Lucía se encuentra afiliada. Luego, es nuestra responsabilidad desarrollar acciones para garantizar la continuidad del adolescente en el sistema educativo, evitar la estigmatización y victimización por parte de la comunidad educativa y además garantizar el derecho de Lucía a recibir información ética, veraz y oportuna sobre las opciones que tiene frente al embarazo. Como institución educativa se debe realizar un análisis del caso de Lucía y una remisión a través de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el Comité de Convivencia Escolar, la Ley 1620 de 2012. De la mano con el Comité Municipal de Convivencia Escolar, se debe garantizar que la Ruta de Atención para la Convivencia Escolar sea ajustada e implementada adecuadamente por la institución educativa. Listo. Bueno, continuamos con el representante ético. Ético. Buenos días. Buenos días. Partiendo y conociendo los diferentes puntos de vista y comprendiendo la situación que expresa Lucía, una joven de 16 años que acude angustiosa a la directora de su curso en busca de soluciones o capacitaciones que le ayuden a contrarrestar esta situación emergente, como es que por mala suerte se le ha roto el preservativo a mi novio cuando sostenía una relación íntima, la cual pone en riesgo su salud sexual, física y emocional, puesto que esta situación carga consigo una serie de conflictos internos y externos relacionados básicamente con la separación de los padres, es decir, la ausencia de ellos marca una falta de comunicación. Otro aspecto es la salud sexual y derechos reproductivos, el ciclo vital y la expresión de su sexualidad, la educación sexual y el conocimiento biopsicosocial de la sexualidad, que básicamente abarcan las creencias asociadas a los factores de riesgo y a la sexualidad, seguido de la anticoncepción. La expresión de la cultura y la sexualidad, esta forma la ven como un tabú. También encasilla emociones corrosivas como es la culpabilidad y la vergüenza versus la intimidad. Los anteriores conflictos se presentan con base a las diferentes características, decisiones, soluciones alternativas y consecuencias que involucren una respuesta inmediata e instructiva, teniendo en cuenta la integridad y la dignidad de la presente menor, optando por preservar y darle valor a su vida. A partir de diversas observaciones y desde el árbol frondoso de la bioética, que tiene sus raíces pues en el campo de la reflexión filosófica, cabe recalcar que a lo largo del tiempo el hombre ha tratado de encontrarle sentido a su conducta y a su vida. Sócrates decía al respecto que el asunto no es ninguna bagatela, la cuestión es de cómo deberíamos vivir. En este caso, las limitaciones de Luciana reducen a tomar una decisión, qué debería hacer respecto a un acto que trajo consigo consecuencias, incertidumbre y angustia, pero el verdadero sentido con el que Lucía expresa necesitar ayuda y apoyo de un profesional es el temor a algo que desconoce. Ella lo expresa: vengo porque confío en usted y siento que mi vida depende de esta decisión. Siento que mi vida depende de esta decisión, evadiendo completamente la responsabilidad, el autocuidado, la confianza hacia sus padres y su propio sentido vital, al poner su vida en manos de una decisión sin ser consensuada por profesionales capaces de abordar esta situación. Y aquí se tiene también en cuenta algo que decía Erik Erikson en 1971. Él sostenía que el desarrollo del yo hacia el adolescente o el adolescente se centra más básicamente en la inseguridad, en que hay otras existen otras condiciones que rodean
el entorno de la vida del adolescente, como conflictos en su familia, las transiciones difíciles de la escolarización u otros acontecimientos estresantes que se pueden intensificar en la escasez de decisiones y la baja autoestima. Al igual que se tiene en cuenta una iniciación temprana de relaciones sexuales sin protección, promiscuidad, entre otros. Cabe recalcar que los padres y los padres y criadores, educadores, tienen este deber de enseñar valores y normas que se vayan internalizando en cada persona. Al igual que también ahora ya vamos a continuar con el representante psicológico para darle fluidez y continuamos. Si te quedaron algunas cosas por decir, cuando se vayan a realizar las preguntas y a iniciar el debate con respecto a diferentes posturas, las puedes agregar. Continuamos con el representante psicológico con el rol de Naomi. Buenos días, mi nombre es Naomi Lorduy y voy a continuar en mi postura psicológica. Yo considero que como psicóloga, para mí es muy importante el bienestar de Lucía, en este caso su salud mental. Ayudarle a manejar la situación por la que está pasando para que Lucía pueda tener la capacidad de afrontar esta situación y así pueda tener mejor conocimiento o entendimiento al momento de tomar una decisión. Aquí es muy importante dejar en claro que como psicóloga no puedo suministrarle anticonceptivos, pero sí puedo puedo resolverle algunas dudas que tenga. Por eso, al no poderla guiar, debo recomendarle ir a un médico para que éste sea el encargado de guiarla, orientarla de una manera más completa sobre su sexualidad, informarla y así dándole conocimiento a Lucía sobre aspectos que quizás desconocía o que conocía, pero estos están guiados por un profesional. Algo muy importante que Lucía nos habló es sobre sus problemas familiares, donde ella expresa que es un problema la situación por la que está pasando y que sus padres ya tienen muchos problemas. Aquí como psicóloga entro a trabajar en conjunto con ella, a darle a entender de que ella no es un problema para sus padres, que por muchos problemas que tengan sus padres, ellos están en la responsabilidad de apoyarla y guiarla a estar con ella. Sabiendo que es una situación bastante difícil para ella, mi objetivo es que Lucía comprenda que no será una carga para sus padres y que a pesar de los problemas, ellos, como lo dije anteriormente, estarán para ellas. Por eso, como psicóloga, para mí sería muy importante encontrar una solución y esta sería que Lucía, si ella lo desea, hablara con sus padres de una manera calmada, explicándoles la situación y así estos tengan conocimiento. Esto con el objetivo de que así Lucía tenga un sistema de apoyo más completo y que sus padres sean los que la apoyen en esa situación. Por eso sería importante que los padres tuvieran conocimiento de esto para así hacer un trabajo conjunto y acompañar a Lucía en la decisión que ella decida tomar. A continuación, observando y escuchando cada una de las posturas realizadas por los representantes del debate, iniciaremos preguntándoles el que desee responder qué recomendaciones desde su postura le podrían dar a Lucía. En este caso, al individuo le pusimos el nombre de Lucía, cabe aclarar. ¿Qué recomendaciones le darían a usted? Laura, has levantado la mano. Desde lo jurídico, ¿qué recomendación? Listo. Bueno, si bien en el momento en el que se planteó la postura, en los últimos momentos se habló de protocolos de atención en la caja y norma nacional para atención integral de la salud de los adolescentes. Ambos indican que los menores de edad, bueno, a partir de los 10 años, no requieren el consentimiento de ninguna persona adulta para obtener los métodos de anticoncepción ni información sobre salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, desde la postura jurídica es pertinente plantear que el personal médico de la urgencia clínica La Montaña se encuentra en la obligación y libertad de orientar, acompañar y autorizar la receta para la píldora del día después que la menor solicita,
Por último, se recomienda al personal médico respetar la decisión de la paciente siguiendo los lineamientos legales establecidos por la ley. Se aconseja el uso del consentimiento informado, ya que esta es la mejor garantía para ambos de que se intenta establecer una relación terapéutica basada en el respeto mutuo sin ocultar información cuando el paciente lo desee y buscando el mayor bien. Es también responsabilidad del médico encargado del caso desarrollar un adecuado proceso de información y comunicación, estableciendo una relación de confianza que le permita al médico informar sobre los riesgos, prácticas adecuadas de salud sexual y guiar a la paciente para una elección responsable en sus decisiones frente a la situación que se plantea en el caso. Asimismo, posteriormente anexamos en el documento que se le va a pasar más adelante a la secretaria información legal de lo planteado anteriormente para mayor claridad y comprensión de la postura del representante jurídico y sus recomendaciones, como la anticoncepción de emergencia puede ser solicitada en el servicio de salud, en consulta prioritaria o en servicios de urgencias, según la resolución de 1973 de 2008. Asimismo, que mediante el acuerdo de 380 del 14 de diciembre de 2007, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó la inclusión de algunos métodos temporales de anticoncepción en el plan de beneficios del régimen contributivo y del régimen subsidiario. Y por último, que el artículo 13 de la Ley de 911 del 2004, por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia, establece que en lo relacionado con la administración de medicamentos, el profesional de enfermería podrá administrar aquellos para los cuales está autorizado mediante protocolos establecidos por autoridad competente. Desde acá, desde este punto propuesto por el representante jurídico, se observa que ella desde la ley nos está diciendo que el médico tiene la obligación y la libertad. Le tengo una pregunta al representante ético. Desde la ética, ¿cómo ves tú desde el médico, cómo ejerció su papel, su profesión, al decirle a Lucía que tenía que se lo autorizaba con la condición de que Ana, llevara... espérate ahí, solo escuché ético, pero no escuché porque es que se entrecorta. Tú qué disculpa. pena. Ok, tranquila. Que nos digas, escuchaste la postura de Laura, ¿cierto? Del representante jurídico. Dinos, Sí. desde tu postura, ¿cómo ejerció esto el médico? Desde lo ético, ¿cómo lo observas tú desde tus argumentaciones? ¿Desde lo médico o desde lo jurídico? Mira, lo que pasa es que Laura habló que el médico estaba en la libertad y obligación, ¿cierto? Entonces, estos conflictos Sí. que se dieron en el momento que él le dice que la condición de autorizarle es acudir a los padres, explícanos desde lo ético estos conflictos que se dieron. O sea, que nos des tu postura, si deseas. O alguna, o alguien más, no sé. Corchada. No, mentira. Bueno, entendiendo que es una situación. Bueno, ya puedo decir mi punto de vista ético. Bueno, desde el punto de vista ético y partiendo de lo que ya han señalado el representante jurídico y la decisión, la posible solución que se le puede dar al caso, cabe señalar que, bueno, es necesario que al educar con valores durante la infancia y la adolescencia es fundamental apuntar a la necesidad de conocimiento personal, es decir, el autoconocimiento, como base para el desarrollo de la autoestima y los valores propios, porque el concepto tiene a una persona de sí misma como un factor determinante en su comportamiento. Es decir, si yo me reconozco, si yo sé, ay, mami. Ay, qué pena. Es decir, si yo me reconozco y sé el valor que tiene esta decisión en mi vida, porque es una decisión que no solamente es hacerle ya, sino que es una decisión que carga contigo muchísimas cosas, comenzando también por el hecho de que es una vida, no es un juego, la vida no es un juego, la vida es un escenario donde todas las decisiones que tú involucras van a marcar una consecuencia.
Entonces, partiendo de este punto y conociendo el valor que tiene el reconocimiento de sí mismo, básicamente en la adolescencia se evidenciará la necesidad de autoafirmación y es natural, es un carácter temporal, pero propio en el proceso de la adolescencia, ya que desde nuestras capacidades cognitivas y emocionales es un proceso que interactúa con las experiencias socioculturales. Influyendo en la comprensión de sí mismo, como lo venía hablando anteriormente, y la aparición del sentido del yo. Ya, básicamente eso. Muchas gracias. Teniendo en cuenta cada una que desde la postura jurídica que nos acaba de presentar Laura y que nos acaba de presentar Diana desde la postura ética, ¿cómo guiarían ustedes, cada uno de los representantes, quien desee responder, la decisión que Lucía, pues desde su punto de vista, debería tomar desde la argumentación? Bueno, teniendo en cuenta que la intención de Lucía es prácticamente tomar la píldora de emergencia para evitar un embarazo, podemos considerar desde la religión que obviamente pues el simple hecho de tomar una píldora, ya esto es una técnica pues abortiva que obviamente atenta contra la vida del no nacido. Entonces, desde mi punto, lo mejor que le podría recomendar a Lucía es que no consuma la píldora y si en caso de que llegue a quedar en embarazo, pues continúe con su proceso de gestación, porque también hay que tener en cuenta de que que el óvulo cuando es fecundado no necesariamente pues conlleva a un embarazo, muchas veces no se da. Entonces pues sí, en caso de que sí se dé, que continúe con su proceso de gestación y en un futuro, si siente que no se puede hacer responsable del bebé, lo mejor sería como que entregarlo en adopción a una familia que pues le dé una vida digna al bebé y con esta solución se le respetaría al bebé un principio fundamental que es el de respeto por la vida humana. Y este pues principio está vinculado con la dignidad y obviamente a que todo ser humano tiene derecho a la vida y de igual forma esta debe ser respetada. Ok, perfecto. Nosotros como Dale. educación educativa, perdóname Ana, creemos que lo más importante es la libertad de decidir por parte de Lucía. Por lo tanto, diría que como institución educativa la apoyaríamos en cuanto a su decisión y si necesita un total acompañamiento, saber que cuenta con el apoyo del cuerpo docente y si necesita orientación o intervención psicológica también puede contar con él. Ok, gracias, Valentina. Entonces acá viene lo psicológico. Naomi, coméntanos. Bueno, desde mi postura psicológica, para mí lo primordial, como lo dije al inicio, es la salud, tanto mental como física de ella. En este caso, para mí la que prima es la mental. Me encantaría guiarla en la toma de su decisión, ayudarla, acompañarla y dejarle siempre claro que la decisión que tome la debe tomar por ella y para ella. Y eso, que al final la última decisión la tiene ella y ella es la única persona que debe tomar esa decisión. Simplemente realizaría un acompañamiento en caso de que lo requiera. Bueno, desde la postura del representante ético, en este caso, se atiende a que, bueno, hay una toma de decisión, que todos estamos de acuerdo y respetamos, pero ¿qué se hace con la pregunta que ella nos plantea? ¿Qué debería hacer respecto a, sí, se debe tomar una decisión, pero esa decisión carga consigo cierto temor a lo que ella desconoce, de lo que pueda pasar, de lo que puedan decir, de lo que pueda influir en la separación de sus padres o no? Entonces, propongamos alternativas, otras soluciones que con la ayuda del representante psicológico podamos contrarrestar ciertas consecuencias que para ella resulten pues demigrantes. Yo propongo que podríamos trabajarlo desde las emociones corrosivas,
porque ahí ella destaca sentirse angustiosa. Entonces, si uno de los factores que desata la angustia es el hecho de sentirse culpable o sentir vergüenza hasta hacia ciertos aspectos que involucran obviamente la intimidad o las creencias asociadas a, a la, a la falta de comunicación con respecto a los anticonceptivos. Entonces, ese sería mi punto, manejar las emociones corrosivas. No sé qué opine el representante académico, o el jurídico o el médico. Bueno, con respecto al representante médico, me acaba de escribir por WhatsApp, ya que no tiene el internet, ya lo habíamos comunicado. Él dice que viendo la profesión desde lo deontológico que realizó el médico, él considera que la pastilla abortiva, les voy a leer, que la pastilla del día después no refiere a que está realizando un aborto, puesto que hay algunas pastillas que el espermatozoide no ha fecundado todavía el óvulo. Por ende, la función de la pastilla abortiva es que este espermatozoide en la parte del útero que se encuentre no fecunde el óvulo, pues la función de una pastilla del día después no es abortar, sino que el espermatozoide no llegue al óvulo. Esto en contraposición que lo que decía el representante religioso, nos dice el representante médico acá. Bueno, teniendo en cuenta que el representante médico nos está diciendo que la pastilla del día después, la función es que el espermatozoide no llegue o no fecunde el óvulo para evitar un embarazo, y todas las consecuencias psicológicas que nos acaba de presentar, pues las consecuencias corrosivas que nos acaba de decir Diana, que es la representante ética. ¿Alguna tiene algo por comentar o agregar respecto a esto? Yo quiero agregar algo. Bueno, si bien desde el aspecto jurídico ya se hizo una recomendación hacia tanto la paciente como el personal médico, que pues bueno, adentrándonos más a la recomendación hacia el paciente, pues obviamente la paciente necesita información, necesita instruirse, así que de pronto la recomendación que se le haría a la paciente sería de pronto no sostenerse sobre la información que le da un docente, sino acudir al personal médico adecuado para que le instruya y el personal médico aceptar esta necesidad de la paciente y plasmarlo todo en papel, que quede registrado la decisión autónoma de esta. Pero bien, ahora, si el personal médico se niega o insiste en que no es algo que es adecuado para la paciente, que necesita la representante legal de la paciente y entre otras cosas que a la final dan como razón para negarse, podríamos acudir al código deontológico del médico, en donde, si bien se sabe que el médico necesita por obligación cumplir la ley, hay muchos artículos que hablan no solo del secreto profesional del médico, sino también de la obligación del médico de cumplir las leyes, de cumplir los protocolos. Entonces es donde vamos a decir, ok, pero el médico está o no infringiendo legalmente lo que la ley dice, de que no se le debe privar el derecho de la salud sexual a un menor de edad. Ok, el médico está infringiendo no el secreto profesional al intentar persuadir a la paciente de involucrar a sus padres aun cuando ella está expresando, sustentado por su derecho de autonomía y de desarrollo de personalidad y de decisión como menor de edad sobre su vida, que ella tiene que decirle a sus papás. Es aquí donde todos los representantes deberían preguntarse, ¿es una labor correcta la que está haciendo el médico al intentar persuadir, al intentar decir no se puede? ¿O debería el médico simplemente informar los riesgos, informar a la paciente sobre toda la información necesaria o todos los requisitos necesarios o las implicaciones y apoyarla, guiarla a tomar una decisión correcta, no solo como médico, sino también como un proceso terapéutico, como se habló en la postura jurídica, un proceso en el que el médico sirva de apoyo para la paciente, teniendo en cuenta que los menores de edad necesitan aún más apoyo que un paciente de o cualquier otra talla, de cualquier otra edad. Entonces, es una pregunta a la que invitamos a los demás representantes jurídicos. Si ya hay una ley, si ya se estableció una postura por parte del Estado, por parte donde se involucró la Corte Constitucional, diferentes entidades que respaldan a las mujeres, que respaldan a los menores de edad, ¿qué pasa aquí?
cómo entra el código del médico a decir, ven acá, ¿qué está haciendo el médico? Al literalmente ir contra la ley diciendo, es que yo no te lo voy a dar porque necesito a tus papás. Entonces, podemos anexar aquí partes, apartados del código deontológico donde habla del secreto profesional médico y de las obligaciones que tiene el médico frente a la prestación del servicio y frente a los protocolos establecidos por la ley y por las diferentes entidades que son del Estado. Bueno, teniendo en cuenta lo observado por el representante jurídico, que nos está llevando a una reflexión, nos está invitando a cada uno de los representantes a reflexionar si el médico que atendió a la estudiante Lucía actuó de una manera correcta. No sé si alguno quiera opinar. Desde los jurídicos se está viendo y de las leyes de acá de Colombia nos estamos dando cuenta que él estaba en la obligación de simplemente informarla e instruirla. ¿De cada uno de los representantes tiene alguna opinión con respecto a esta forma que ejerció el médico? Por favor, levanten la mano. Bueno, acá el representante médico me acaba de enviar vía WhatsApp que él considera, o sea, al ser un representante médico, considera efectivamente que actuó de manera incorrecta el doctor que atendió a Lucía, puesto que primero ella, o sea, él no influye en las decisiones que va a tomar la estudiante. Él estaba como dije anteriormente, en la función de informarle cada uno de los efectos secundarios que podría tener la píldora del día después. Tenía la información, la función de instruirle, es decir, porque la píldora del día después, como había dicho el representante médico, no tiene una función de interrumpir un embarazo, no, la función del día después es prevenir un embarazo. Sin embargo, puede que existan algunas función de interrumpir un embarazo de pastillas del día después. Sin embargo, son muy pocas. Y eso hay que resaltar una de las diferencias entre las pastillas abortivas y pastillas del día después. Y hay que recalcar, dice acá el representante médico, que la estudiante ya después de mantener relaciones sexuales se ha esperado mucho, pues puede tener consecuencias, ya que si realmente ingresó un espermatozoide a su útero, este ya puede haber fecundado el óvulo. Entonces la pastilla del día después puede que no tenga los efectos que ella desea y tenga que acudir a un aborto. Acá cada uno de los representantes en tal caso, observando que la estudiante se está demorando al tomar una decisión, ustedes con respecto a sus principios éticos, principios académicos, principios religiosos o principios psicológicos, ¿qué recomendaciones o qué efectos creen ustedes y qué decisión debería tomar ella con respecto a alguno de los efectos, tomando en cuenta que la decisión de tomar la pastilla del día después se está viendo prolongada, procrastinada? Díganme ustedes desde sus aspectos qué principios estarían violando desde lo ético, académico. Bueno, desde la perspectiva ética, considero que el consentimiento es uno de los principios que se estaría violando o dejando pasar del alto aquí, puesto que en las relaciones sexuales y amorosas hay un reconocer y hay un considerar siempre la libertad y la dignidad propia de la persona, pues. Y básicamente acá se está como dejando sin opciones a la presente menor. Bueno, también, bajo esto que acabo de decir y conociendo un poco más acerca del conocimiento, del consentimiento, que es básicamente es algo que se le da a la persona, es algo que simplemente reconoce. Entonces, básicamente lo que buscamos es que esta tenga como la capacidad de negociación,
como, mira, soy yo y no pretendo que una decisión que tú me impongas vaya a cambiar mi punto de vista. Básicamente eso. Con respecto al representante académico, no sé, tú nos habías comentado que existen algunas. El representante ético nos está diciendo, incluso al inicio de su postura, de su argumentación, nos dijo que a Lucía le hacía falta educación sexual. No sé si nos podrías instruir un poco o cuál es la ley, yo creo que tú lo mencionaste, pero si lo puedes mencionar nuevamente, que habla de los proyectos educativos. O sea, ¿existe algún proyecto sexual en la escuela con respecto al representante académico? Ok, el representante académico me está diciendo que está teniendo problemas con el internet. Pero, Aló. ya. Espérate, que no podía tirar el micrófono, que había entrado. Bueno, entre las leyes que hablan acerca de la educación sexual, podemos encontrar la ley 1098 de 2036, que habla de que existen varios preceptos que cobijan la educación sexual integral, como en el Código de Infancia y Adolescencia. También encontramos la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994, la cual garantiza la educación sexual integral en sus artículos 13 y 14. Ok, teniendo en cuenta cada una de estas leyes que nos está informando el representante académico, que en una institución educativa debe existir un proyecto educativo sexual. Y nos podemos dar cuenta, como lo ha confirmado el representante ético, y lo podemos ver en la lectura del caso, que no, Lucía tiene poco conocimiento respecto a su sexualidad, practica y tiene coitos con su novio o exnovio, sin embargo, sabe muy poco sobre la sexualidad y cómo se procede. A continuación, no sé ustedes qué opinan sobre un embarazo, o sea, realizarse una prueba de embarazo respecto a lo psicológico en tal caso de que sea positivo. El representante psicológico, ¿qué nos puede decir? ¿Qué consecuencias puede llevar el tomar una pastilla del día después? ¿Qué consecuencias se está viendo en Lucía? Y ya ahorita realizamos el cierre. Bueno, si leemos el caso, al inicio vemos que Lucía se encuentra muy angustiada. Entonces, realizarse una prueba de embarazo en caso de que no se tome la pastilla, pues sería una opción viable. Siento que aparte de eso debería realizarse otros exámenes, porque no se sabe si es el novio, si es el exnovio, entonces, como para estar seguros, y partir de ahí, sea la prueba positiva o negativa, realizar un acompañamiento con Lucía completo. En el caso de no estar embarazada, pues sería muy interesante acompañarla y guiarla a que obtenga información y orientación completa con relación a su sexualidad y así ella decida si puede empezar o no a planificar. Perfecto. ¿Se acuerdan que yo acabo de comentar, hace unos minutos comenté que el representante médico nos hablaba de un posible embarazo, puesto que Lucía ha procrastinado y ha aplazado esta decisión de tomarse la pastilla del día después? El espermatozoide puede que ya haya fecundado el óvulo, pues esto se realiza o sea, acá el médico me está diciendo que se puede realizar dentro de unas 48 horas, no,
me está ahorita confirmando, pero se realiza ya después de unos días la fecundación del óvulo y el efecto de la pastilla del día después no tiene las mismas consecuencias. Acá con respecto, me parece muy interesante el representante jurídico y representante religioso que tienen eh, por argumentar con respecto a un aborto. Comencemos con el representante jurídico, que se pueda visualizar esta opción del aborto. Bueno, si bien te confirmo de pronto si el médico, por lo que tiene problemas de internet, son 72 horas de lo que tiene vigencia aproximadamente para un buen desarrollo de la pastilla del día después. Es decir, que después de las 72 horas se corre el riesgo de que la paciente ya entre en un proceso de la gestación del embarazo. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Primero, en este punto, la paciente cuenta con una autonomía en donde los jóvenes son reconocidas y reconocidas como agentes capaces de elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida a través de la independencia para la toma de decisiones. La autodeterminación es la forma de organizarse y la posibilidad de expresar de acuerdo con sus necesidades perspectivas. Además de eso, que en este momento en donde se encuentra la paciente es considerada para efectos de la presente ley como un joven, toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica y social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía. ¿Qué pasa aquí? Ahora entra a ser parte del segundo aspecto que iba a mencionar. Si nos vamos a un aspecto que ya entra el aborto, empieza a entrar el aspecto legal que hace parte del aborto. Si bien la ponedad del aborto cambia según la época y las necesidades, entramos a hablar sobre las fases del aborto. Bueno, les comento para de pronto que nos empapemos un poco del aborto. Existe el derecho antiguo, derecho medieval y derecho contemporáneo. En el derecho antiguo estamos que el aborto no fue castigado, se protegían los intereses paternos y la integridad corporal de la madre, pero la vida del nuevo ser en formación no estaba protegida. Esto ocurría en sociedades basadas en el esclavismo, en donde el esclavo no tenía ninguna clase de derechos y en donde un aborto hecho a una esclava afectaba los intereses de su dueño, pero no la integridad de la propia mujer. En Roma ocurría algo semejante, se castigaba el suministro de soluciones abortivas y se suspendió la pena de muerte para mujeres embarazadas, pero con el fin de no proteger la vida del feto, sino con el objetivo de proteger el derecho del padre a la decencia o la protección de la salud de la madre. Asimismo, en el derecho medieval cobró una atención especial la aparición del cristianismo con doctrinas de fe, amor, unidad, etc. Surgió controversia en relación al origen de la vida y se llegó a la conclusión de que ella no iniciaba en la concepción, sino que inició luego dependiendo del sexo, hombres 40 días y mujeres 3 meses. Basados en tales principios se consideró el aborto a la interrupción del embarazo luego de iniciar la vida. Esto es cuando el feto fue desanimado y se producía antes de este periodo, se conocía como efluxión, siendo mucho menos grave la pena. En algunas regiones, el aborto en sí es llamado homicidio, ya que a esta altura el feto ya era un ser humano. A partir de este periodo inicia la época opuesta al aborto, con modificaciones básicas sobre la idea de concepción. Y en el derecho moderno, del año 1900 hasta nuestros días, la Iglesia Católica considera punible el aborto en todas las esferas. Los países subdesarrollados tienen una tendencia a penar el aborto por los desarrollados, pero los desarrollados dejan la posibilidad de abortar impunemente. Legalizan el aborto en Estados Unidos, Cuba mismo año, Francia, Italia, Portugal y entre otros. Dentro de los 19 países latinos, solo en Cuba es legal hasta los 3 meses de edad gestacional. Ahora, estamos en Colombia. En Colombia hay 3 excepciones en las cuales una menor de edad o una mayor de edad puede realizar un aborto. La menor, en la que nosotros estamos enfocados en este caso, no entra en los casos en los que Colombia permite abortar. Quiere decir que si la menor pasa los días en los que la pastilla anticonceptiva del día después podría hacer efecto, entra a ser algo ilegal, que ella pueda practicar su derecho al aborto. Quiere decir que la paciente se va a quedar sin posibilidades si en caso tal llega a salir positiva la prueba. Esto es algo que se tiene que reconocer, que se tiene que entender y que se tiene que contemplar. Es importante que prevalezcan los derechos de la paciente y su bienestar, no solo de salud, sino su bienestar económico, su bienestar social, su bienestar familiar y psicológico. Si bien sabemos que la paciente no está en un contexto sano para quedar embarazada, para esperar un bebé, para darle un buen desarrollo a su embarazo, imaginen que ella sí salga embarazada, que no tenga la posibilidad de tomar la píldora del día después en el momento que debe hacerse y se tenga que enfrentar a ya no un conflicto en donde si su autonomía es válida o no, si es bueno que tome la pastilla o no, sino ya no puede abortar y qué va a pasar con la vida de esa niña que no solamente va a sufrir aspectos psicológicos, sino en su contexto va a afectar su vida. Entonces es algo
sumamente importante y que deberían tener en cuenta las partes de este comité a la hora de tomar la decisión y respetar la decisión y la autonomía que ha decidido plantear la paciente al decir que ella quiere recibir la pastilla y la píldora del día después. Es muy, muy, muy claro que van a haber implicaciones mucho más graves a largo plazo si no se toma una decisión ahora de que se reciba la pastilla para la paciente. Bueno, el representante ético tiene algo que decir y es básicamente que esta situación que nos expone el representante jurídico nos invita a reconocer la importancia que tiene la educación sexual y la expresión de la sexualidad, puesto que, bueno, esta cada vez es más necesaria, una educación sexual íntegra, es necesaria en una sociedad que parece estar muy desinformada. Bajo ciertos estándares que el representante jurídico mencionó, yo destacaría uno, y es básicamente la enseñanza de los valores y las normas, puesto que son estas que, como lo mencioné anteriormente, se van internalizando en el niño. Es decir, aquí notamos que bajo la separación de los padres hay una ausencia de comunicación que hace propio la convivencia y el buen manejo de la información en ciertos aspectos como es un aborto o como es un embarazo a temprana edad. Y esta básicamente se involucra también en la personalidad, en los valores morales con la persona, con que la persona se construye y en ella construye su personalidad. Y esta básicamente tiene que ver con el sentido que la persona tiene en una sociedad frente a qué busca tener frente a lo que quiere ser. Y es básicamente un punto a favor también como a los conflictos de valor que se tienen en cuenta en esta situación. Hemos visto que lo jurídico y lo ético están yendo un poco de la mano, por así decirlo. No sé, el representante religioso, ¿qué tenga que opinar sobre lo que ha dicho el representante jurídico? De que si no se le da la pastilla el día después, no va a poder hacer. Dinos. Se están yendo mucho, o sea, están velando simplemente por la vida de Lucía, por el bienestar de ella, pero ¿dónde queda el respeto de la vida de ese aún no nacido? ¿Sí? Teniendo en cuenta de que el respeto por la vida es un principio fundamental, ¿sí? Y que todo ser humano tiene derecho a ella. Si Lucía llegase a quedar embarazada, ella debe hacerse responsable de su acto y continuar con el proceso de gestación. ¿Por qué? Porque debemos respetar la vida desde cualquier estadio de su desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, aunque el embrión aún no esté muy desarrollado, ¿sí? Se debe respetar la dignidad de este y de igual forma brindarle protección. Por eso es que Lucía debe hacerse responsable de su acto y continuar con su proceso de gestación, como ya lo he venido planteando. El abortar no es la solución porque es que está atentando contra la vida de ese aún no nacido. Lucía, bueno, sí, aborta, pero trae también consecuencias psicológicas. Eh, y si no aborta, también se va a sentir cierto malestar pues, emocional. Pero digamos que si ella continúa con su proceso de gestación, va a respetar la vida de ese ser que aún no ha nacido y posteriormente puede tomar otras decisiones que no atenten contra la vida de ese ser. Por ejemplo, como ya lo planteé anteriormente, el dar pues al bebé en adopción. Digamos que sí, si aborta le trae consigo implicaciones psicológicas, pero puede que eh, durante su proceso de gestación ella cambie de opinión y acepte la vida de ese nuevo ser. Entonces como que no debemos apresurarnos y como lo he dicho, si ella no se siente en capacidad de tener a ese bebé, lo puede dar en adopción a una familia que pues sí le pueda dar una vida digna a ese bebé. Entonces, o sea, hay que velar tanto Siento por el que, bienestar siento que de tu ella post... como también Ay, en disculpa. el bienestar del bebé.
Continuamos con el representante ético. Sí, coméntanos. Bueno, siento que tu postura está imponiéndole a una persona a cómo debería vivir, a qué decisiones debería tomar con respecto a las consecuencias que trae y carga consigo un acto. Y siento que estamos como que descuidando ese sentido de la vida. Sí, la vida es lo más importante que las personas pues tenemos en su máxima expresión, pero siento que hay otras posibles soluciones. Siento que es una situación al límite, es una situación emergente, sí, desde la postura médica lo vemos, que es una situación que depende que 3 días, 72 horas, pero considero que podemos ir más allá. No sé qué opina el, el representante psicológico. Quiero agregar algo antes de pronto de que se hable el representante psicológico. Si bien en este momento no se puede hablar de derechos del feto porque todavía no se ha entrado en un proceso de gestación, así que en este comité actualmente solamente se debería velar por los derechos de la paciente Lucía. En estos momentos se puede hablar solamente de los derechos de ella porque todavía no se ha entrado en un proceso de gestación y es lo que se quiere evitar. Así que frente a la postura del representante religioso, me Pero, gustaría pero, hablar. o sea, sí, el derecho considera que uno es persona al momento de nacer, pero aún así el nacituro, que así es como se le llama cuando está pues dentro del saco, tiene sus derechos y por ende hay que velar por ellos. En este caso, pues que su vida prevalezca. Sin Bueno, embargo, hay que apegarse pues para el representante jurídico y pienso que el representante ético y el psicológico apoyarán esta postura. Hay que apoyarse y apegarse a las leyes establecidas, a las cosas que en este momento son un riesgo para la paciente y que representan mayor importancia para este comité. bueno, el representante médico me acaba de informar exactamente que desde la ciencia se ha venido estudiando, hay muchas personas incluso que dicen que ya cuando se ha fecundado el óvulo representa vida, sin embargo, desde la ciencia, a partir de unas semanas estipuladas, se considera vida. Las primeras semanas todavía solo es una célula, si lo vemos desde la ciencia, el médico nos está diciendo que solo es una célula, este óvulo fecundado por un espermatozoide, solo representa una célula, no representa una vida como tal. Él nos dice que constantemente hay células, un ejemplo, células de la piel que hacen necrosis, necrosis no, se hacen ya les confirmo que me está escribiendo, o sea, se suicidan, como se llama en el término médico. En el término médico, espérense un segundo que estoy teniendo problemas acá con la conexión. Bueno, listo. Cuando realizan una apoptosis, que se llama la muerte celular por suicidio, por lo tanto, si no lleva las semanas que estoy diciendo, no se considera todavía como una vida en sí, sino como una célula. Con respecto a los efectos psicológicos, no sé si el representante psicológico quiera agregar algo y si no, podemos ir realizando el cierre o alguno quiere agregar algo.
Bueno, vamos a ir realizando el cierre. Hemos visto que se están tomando acá en cuenta el aborto, la decisión de Lucía, cómo se siente ella. Estamos observando también desde lo psicológico que ella, por el simple hecho de observar una maternidad no deseada, porque el representante religioso nos está diciendo que ella puede tener el bebé y darlo en adopción. Sin embargo, ella no desea esta maternidad. Ella sí, Naomi, ¿vas a hablar o...? Ok. Bueno, con respecto, bueno, continúo. Me cortaron. Esta niña no desea una maternidad y está teniendo consecuencias como ansiedad, angustia, porque está observando un futuro que ella no planeó y no desea en su vida. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ajá, ahora no te escuchamos. Y ¿Me ahora sí. escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Habla. Bueno, voy a continuar yo, porque se te escucha y después se te va. Es que, a ver, o sea, ambas opciones pueden generar en ella cierto malestar emocional, que en este caso, pues, si da en adopción puede sentir culpabilidad, pero si aborta también puede que en un futuro también sienta culpabilidad y se arrepienta de esa acción. Bueno, no sé, bueno, el representante psicológico está teniendo inconvenientes con el internet y con la activación del micrófono. Sin embargo, acá me está escribiendo y dice que una maternidad deseada puede conllevar, no deseada, puede conllevar a depresión, puede conllevar a diferentes trastornos mentales. Sin embargo, si se realiza un aborto de manera segura y se realiza todo el acompañamiento psicológico a esta persona que realiza un aborto, observando desde esta perspectiva de que Lucía ya tiene que realizarse un aborto, pero hay que aclarar que desde lo jurídico ella nos está diciendo que no es posible. ¿Me escuchan? Y ahora sí. Ahora Dinos, sí, Nat. ok. Bueno, complementando lo que te había enviado por WhatsApp, si tienes mucha razón, siento que debemos centrarnos en la situación actual por la que está pasando. Y lo que debe primar aquí, siempre lo voy a decir, es la salud mental de ella. Hay otras implicaciones, por mucho de que se realice un acompañamiento, nada garantiza de que de pronto Lucía no sufra del síndrome post-aborto en caso de que se realice y tenga un acompañamiento completo, nada garantiza que eso no pueda suceder. Pero sí, si se realiza un buen acompañamiento, se puede prevenir de una manera eficaz. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a realizar el cierre. Ya vimos que se puede realizar un acompañamiento. Los puntos a resaltar en este debate fueron los siguientes. Podemos observar que desde el punto religioso se está viendo, esperen, viendo. Desde el punto religioso se está viendo que se ven diversos principios. Tenemos el respetar la vida del embrión, desde la perspectiva religiosa del embrión, a pesar de que desde la perspectiva médica todavía no se considera vida. Respetar la vida del embrión versus la maternidad no deseada. Tenemos estos dos principios que pueden ocasionar en Lucía consecuencias psicológicas. También tenemos los derechos constitucionales versus la procrastinación de la pastilla, es decir, versus a las dificultades que está presentando Lucía para acceder a dicha pastilla. También hemos visto que los principios de la falta de educación sexual versus a las consecuencias del códito, disculpen, versus a las consecuencias del códito, del acto sexual. También hemos visto el principio de la condición que pone el doctor versus al que ella quiera acceder rápidamente a esta pastilla. Vemos también las consecuencias vemos el principio de la ansiedad y la angustia frente al futuro de una maternidad no deseada versus a la presión que está generando el médico de contarle a sus padres. Vemos los principios, también el principio con respecto a las dificultades económicas versus a la decisión
de tomar o no una pastilla. Con respecto a cada uno de estos, podemos ver que este caso representa diversos dilemas, dilemas éticos, dilemas jurídicos, dilemas religiosos, dilemas académicos y dilemas psicológicos. Por lo cual, el cierre del debate se puede realizar teniendo en cuenta que existen diferentes leyes donde dicen donde nos aseguran que a partir de los 14 años Lucía ya tiene el derecho sobre su sexualidad, por lo cual sí puede acudir a una pastilla del día después. Tenemos esta reflexión con respecto a lo ético que nos dicen que Lucía no recibió la suficiente educación sexual. También tenemos respecto a lo ético continuo que Lucía no está, se está sintiendo presionada por la sociedad, en este específico caso, por el médico. Tenemos con respecto a lo psicológico a resaltar que Lucía está teniendo unas consecuencias a partir del acto sexual, a partir de esto está teniendo unas consecuencias mentales que son la angustia y ansiedad con respecto a un futuro que ella no desea. Con respecto a lo religioso podemos rescatar que la religión nos dice que hay que preservar la vida a pesar de las decisiones que desea tomar la mujer sobre su cuerpo. Y con respecto a lo académico, podemos observar que la institución educativa quizás no tiene un proyecto sexual completamente desarrollado que va de la mano de lo jurídico establecido por la ley, que le informara a Lucía que ella tenía la capacidad de acceder a una pastilla del día después sin tener que acudir al médico. Simplemente se podía dirigir a una farmacia. Eso... Entonces, con respecto a esto, Lucía, la decisión del debate, podemos resaltar, dicho cada uno de los aspectos a resaltar por los representantes, es que Lucía, acompañada puede tener un acompañamiento psicológico y realizar catarsis, realizar cuestionamientos socráticos, catarsis y cuestionamientos socráticos para decidir con respecto a sus valores, y acá interviene lo ético con respecto a sus valores y lo que le guía su intuición y sus valores bases y creencias de tomar una decisión. Y con respecto a lo jurídico, ella te está en plena libertad de tomar dicha pastilla, está en completa libertad. Y con respecto a lo académico, la docente si la docente tendrá la decisión de realizar cada uno de los filtros cada uno de los filtros estipulados por la ley con respecto al proyecto educativo sexual. Esos son los puntos a resaltar y esa es la solución que se le daría al caso. Un acompañamiento psicológico que la ayude a encontrar, la ayude a tomar una decisión, porque la única que puede tomar la decisión no es la profesora, ni siquiera el médico. Es Lucía la que decide cómo tomar, qué decidir sobre su cuerpo y si tomar o no una pastilla del día después. Y hay que resaltar que si esto se sigue procrastinando, puede que se inicie un embarazo y acá ya vendrían otras implicaciones que fueron las que abordamos. Pero con respecto a esto, en este caso en particular, que es la situación que nos plantean, esas son los diferentes conductos que se deben tomar. En lo académico, que la profesora se dirija con el proyecto educativo sexual, y el acompañamiento psicológico también en lo académico, que en cada institución educativa debe haber un psicólogo. Y este ya decide si remitirlo o no a otro compañero, ya puesto si se necesita iniciar terapia. Y lo jurídico, vuelvo y repito, ella está en toda su plena libertad en decidir sexualmente sobre ella. Muchas gracias y esa es la solución. Muchas gracias a todos los participantes. Con esto cerramos
y yo soy la secretaria, Valeria Lozano.